I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my city. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go, sorta hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do, and maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I've thought it through, crawling back to you. So have you got the guts? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Simmer down and pucker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp of trying to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go, was sorta hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights are mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Ever thought of calling when you've had a few? 'Cause I always do, and maybe I'm too. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Tengo al siguiente entrevistado de aquí de Mesa Empresarial. Él es ex viceministro de Comercio, ex jefe de gabinete de presidencia y ex intendente de Asunción. Recientemente presentó su libro tanto en Estados Unidos como en Paraguay, ¿Quién es dueño de la pobreza? Además es director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Quiero darle la bienvenida al señor Martín Burt. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Un placer estar contigo, con la gente que nos está viendo y hablar de un tema bastante importante en un país como Paraguay, ¿no? Que lamentablemente nos toca año tras año, década tras década, y que venimos arrastrando desde que tengamos visión de que hay una persona en la tierra, el tema de la pobreza. Sí, y es un tema pesado, más todavía cuando Paraguay es un país exportador de comida. Entonces Paraguay produce tanta carne y tanta soja, tanta proteína, que podría alimentar a 70, 80 millones de personas. Y sin embargo, acá, un país chico, con 7 millones de habitantes, hay 25% de la población que vive mal y que sufre innecesariamente. Entonces, con un grupo de gente estamos trabajando ya hace varios años a tratar de resolver este dilema y cómo no solamente aliviar o reducir, sino cómo sería un país sin pobreza. ¿Cómo sería un país sin pobreza? Y un pobreza? país sin pobreza es un país donde cada familia tenga resuelta sus necesidades básicas. Cada familia pueda tener una idea clara de dónde está y a dónde se está yendo, y cada familia sabe que los problemas que tienen una solución. Algunas inmediatas, por ejemplo, ponerse vacunas, otras que pueden tardar 6 meses, 1 año, por ejemplo, arreglar un baño o una cocina, u otras que pueden tardar 2 o 3 años, que es, por ejemplo, aprender a hacer un presupuesto familiar. La parte de educación es muy importante, pero no la educación que vemos siempre solamente en la escuela, sino tener conocimientos para solucionar los problemas. Ahora, todo esto que me estás comentando, Martín, ¿vos te diste cuenta
en la etapa donde estabas en el gobierno o te diste cuenta al salir del gobierno o quizás antes? No, mucho antes, mucho antes. Yo con un grupo de profesionales y empresarios en 1985 comenzamos la Fundación Paraguaya, que era revolucionaria en aquel momento porque dijimos que la chipera que está frente a la tienda La Riojana y que la vendedora de yuyos eran empresarios. Sí. Y fuimos objeto de burla, porque decían, ¿cómo una yuyera va a ser empresaria? Y nosotros decimos, es una microempresa. Claro. Y como una chipera, y es una microempresa. Eso fue rechazado hasta que nosotros logramos persuadir a la sociedad paraguaya que el apoyo a las microempresas es muy importante porque esas personas, ellos no se paran en el semáforo a pedir limosna. No. Ellos se despiertan a las 4 de la mañana para trabajar 10, 12, 14 horas al día. Y con su trabajo se mantienen a sí mismos, mantienen a sus familias y crean puestos de trabajo. O sea que comenzamos apoyando a las microempresas de lo que se llama el sector informal de la economía. Y ahí aprendimos muchísimas cosas del proceso, cómo las personas superan las adversidades. Y después de varios años hemos desarrollado una nueva manera de definir qué es la pobreza, una nueva manera de definir qué no es la pobreza y una nueva manera de medir. Y lo que hemos descubierto es bastante revolucionario porque hemos descubierto y probado que la pobreza no es solamente la falta de dinero. El gobierno paraguayo y el Banco Mundial miden la pobreza por la falta de dinero. Claro, por el ingreso per cápita. Por el ingreso, y ellos miden acá en el Paraguay, para utilizar una simplificación, aproximadamente 600.000 guaraníes por persona por mes en el hogar. Con eso uno tendría... Supuestamente uno, si gana una familia de 4... Con 600.000 guaraníes debería de vivir un mes. Exactamente, lo cual es una ridiculez. Improbable. Absolutamente. Es una ridiculez. Es una ridiculez, es una simplificación estadística que... Es como para que no midamos mucho más pobreza. Absolutamente, absolutamente. Entonces lo que nosotros decimos es no, además de la falta de ingreso, es la falta de empleo digno, es la falta de salud, es la falta de educación, es la falta de vivienda, es la falta de infraestructura, es la falta de un medio ambiente saludable. Además, tiene que ver con la organización y la participación ciudadana. Pero aún encima de todo eso, lo que hemos hecho en consultas con miles y miles y miles de mujeres en Paraguay y en el resto del mundo, la motivación, las ganas de salir adelante, la fortaleza interna, la capacidad de resolver conflictos, el tener un mapa a dónde voy yo y mi familia. Y entonces hemos integrado y hemos conseguido 50 puntos, 50 variables, 50 indicadores. Para que midan. Para que midan. Y diseñamos algo que se llama el semáforo, porque para cada indicador uno puede ser verde, no pobre, amarillo, pobre, y rojo, muy pobre. ¿O extrema pobreza? Exacto, extrema pobreza. Entonces, una persona puede ser no pobre en ingreso, pobre en ahorro y extremadamente pobre en dentadura. Otra persona puede ser amarillo en dentadura, rojo en baño, amarillo en ingreso. Cada familia tiene su combo, cada familia tiene su mezcla de rojos, amarillos y verdes, de acuerdo a su situación, a la cantidad de hijos que tiene, a dónde vive. Y entonces hoy, puesto que la tecnología de la cuarta revolución industrial ya está diseminada, toda la gente de Paraguay tiene WhatsApp, toda la gente de Paraguay tiene Facebook. Tiene acceso a un teléfono inteligente. Exactamente. Y entonces, con la tecnología, nosotros hemos descubierto de que la gente puede automedirse, autodiagnosticarse. Hemos descubierto otras cosas muy importantes. Paraguay no tiene 7 millones de habitantes. ¿Cuántos tenemos? 1.500.000 familias. Contar la población de un país... Por familia y no por habitante. Exactamente, porque la gente, los habitantes, una nena de 10 años, una abuelita que está postrada en la cama, no, es un individuo, es parte de un colectivo familiar.
Eso es muy importante porque uno no le puede quitar al obrero de la pobreza si su hijo no está vacunado. Uno no puede quitar, en el otro sentido, a un infante de la pobreza, este asunto de las Naciones Unidas de eliminar la pobreza infantil, si la mamá... Si la mamá sigue en extrema pobreza. Claro, entonces se sale en familia. Eso sí. Entonces ese es un tema muy importante. Y que lo hablan mucho en África. Pero en todos lados. No, y sobre todo en África, que lo he estudiado, es a veces tenés que ver, bueno, esta plata, y no sé si coincidís, esta plata lo hacemos para vacunar o ponemos baños. Correcto. ¿Y qué es lo que va a ayudar en un futuro? Y a veces, bueno, la vacuna es lo primordial. Absolutamente. Entonces, dependiendo de cada país, entonces nosotros desarrollamos esta nueva metodología. Acá en el Paraguay está ya funcionando con unas 100 empresas del sector privado que están ayudando a sus obreros y trabajadores a automedirse y ubicarse y hacer un plan familiar para salir adelante. Claro, porque muchos nos dicen, tenés que ahorrar, pero ¿cómo le pedimos a alguien que ahorre si no puede llegar a fin de mes con esos 600.000 guaraníes por familia? Y entonces nosotros estamos diseñando estrategias, porque en el tema del ahorro, la gente humilde es la que más necesita ahorrar, porque necesitan tener un colchón para una emergencia. Sí. Entonces, en la presentación del libro que hicimos en septiembre en Nueva York y en octubre acá en Paraguay, justamente estamos poniendo a consideración de la ciudadanía una propuesta audaz, una propuesta única, que es eliminar la pobreza en el Paraguay a corto plazo. ¿Y cómo lo hacemos? Si a largo plazo nunca se pudo hacer. Porque justamente el largo plazo es lo que impidió que se hagan las decisiones ahora. Entonces se patea la lata o la piedra para más adelante. Entonces se cree incluso de que la pobreza es un tema intergeneracional y que con esta generación de paraguayos y paraguayas no se puede salir adelante, entonces invirtamos en sus hijos. No, invirtamos en sus hijos, pero saquemos también a la mamá de la pobreza. Entonces, el tema importante es de que si Paraguay tiene solamente 1.500.000 familias, con 8.000 extensionistas familiares, a razón de 200 familias cada una, se puede llegar a la totalidad de las familias paraguayas y ayudarles a que cada familia tenga una noción clara de dónde está, qué tiene que estar bien, qué tiene que estar mal, qué le falta para hacer un plan. Algunas familias necesitarán ayuda en vivienda, otras necesitarán ayuda en salud, otras necesitarán ayuda en educación. Cada familia es única y diferente, pero eso antes era imposible de administrar, por eso se buscaban simplificaciones. Hoy en día no se necesita simplificar porque cada familia tiene su Facebook. Entonces cada familia puede tener en un programa su semáforo e ir priorizando sus necesidades y trabajando con organismos del Estado o del sector privado para ir resolviendo sus... ¿Monetariamente cuánto costaría? Bueno, monetariamente depende de dónde está la persona, porque si una persona tiene 8 dependientes va a necesitar 6 millones de guaraníes. Pero sí o sea, en este proyecto alguna vez se sentaron y dijeron, bueno, para Paraguay es esto lo que se necesitaría. No, porque eso depende de cada persona. Por ejemplo, hay gente que vive en Encarnación, que tiene otro costo de vida, hay gente que vive en Caguazú, básicamente hay gente que ya tiene comida en su predio, hay otra gente que lo tiene. Pero básicamente lo que nosotros estamos diciendo es de que no nos fijemos en el ingreso solamente, sino en la alimentación nutritiva, en la clase de vivienda, etc. Y con eso el gobierno incluso podría ayudar, podría ahorrar muchísimo, porque hoy en día el gobierno está malgastando recursos porque no sabe qué necesita la población paraguaya. El gobierno no tiene idea. No tiene idea. SNPP es una excelente institución, pero ellos no saben cuántas cientos de miles de paraguayos necesitan entrenamiento. Ellos abren el local y esperan que la gente venga. Claro, entonces lleguemos hoy en día, porque se puede llegar con WhatsApp, se puede llegar con tecnología, que las familias puedan tomar control de su situación y no estar a la deriva. Por eso el libro se llama ¿Quién es dueño de la pobreza? Porque
es dotarle de dignidad a las familias paraguayas para que tomen control de su situación. ¿Cuál es la falencia más grande que tenemos en el país? Educación, salud. Educación. Educación. La gente en Paraguay no sabe hacer un presupuesto familiar. No sabemos anotar nuestros gastos diarios. ¿Es cierto? No sabemos. No medimos a dónde se va la plata. No medimos para a dónde va la rápido. plata. Entonces, tenemos una crisis en el Paraguay de sobreendeudamiento. Uno va, quita un televisión acá, dice la cuota solamente es 130.000 guaraníes, después vos te vas allá y la gente entonces está totalmente sufriendo una situación de calamidad financiera con un muy mal rato. La gente cobra y para el 10, para el 15 ya se le acabó la plata, entonces va pidiendo adelanto, etcétera. Nosotros estamos trabajando en todo el país. A nivel mundial ya estamos trabajando con más de 140.000 familias. Ahora, ayer nos comunicaron que la entidad, el sindicato de vendedores ambulantes más grande de la India, que tiene más de 2 millones de señoras, quiere el semáforo para sus 2 millones de personas. La semana pasada nos llamaron de China, que el gobierno de China está muy interesado también en el semáforo. Y estamos trabajando en países ricos como Inglaterra y Estados Unidos, porque a pesar de ser países ricos, hay gente que también tiene necesidades. Tienen una pequeña población de pobreza, pero la tienen. Claro, para más. No es solamente pobreza monetaria, incluso a lo mejor pueden tener dinero, pero ser pobre en vivienda, ser pobre en relaciones humanas, ser pobre en educación. En educación o en valores o lo que quieran llamarle, eso es cierto. Hay, como vos lo planteás de esta forma, todos seríamos pobres en algún aspecto. Ese es otro de los grandes descubrimientos. No es nosotros los no pobres y ellos los pobres. Por eso. Vos a lo mejor podés tener un ingreso, pero vos podés tener un problema de violencia, vos podés tener un problema de sobreendeudamiento. Por eso, todos somos pobres. Todos. Eso es muy importante para humanizarnos a nosotros mismos. No por ser obispo, no por ser empresario, uno no tiene necesidades. O uno no tiene personas en su casa que abusa de drogas, o no tiene una pariente que está siendo objeto de maltrato y de violencia. Entonces es muy importante que sepamos que la pobreza es multidimensional. No es solamente la falta de ingreso, tiene que ver con muchas dimensiones. Y cada familia es pobre, entre comillas, somos a nuestra manera, a su manera. Sí. Eso hay que rescatar, eso hay que honrar y eso hay que permitir que cada familia tenga una noción, una concientización, como decía el escritor brasileño, Paulo Freire. La gente se tiene que concientizar porque o si no es objeto de manipulación. Leí en tu página, te cambio un poquitito de tu libro, cambio un poquitito a la fundación donde presidís. Leí el gran trabajo que hacen con mujeres, sobre todo las mujeres rurales. Somos la organización de mujeres más grande de Paraguay hace ya 35 años. Hemos formado más de 3.500 comités de mujeres emprendedoras. Son mujeres más humildes de Paraguay, a quien hemos encontrado una metodología de que se formen grupos de a 15 a 25 mujeres que se ayudan mutuamente para salir adelante. ¿Cuál fue el problema inicial que encontraste en ellas? El problema de los hombres, obviamente, tenemos una cultura machista en el Paraguay muy perjudicial, muy mala, y entonces decidimos hacer un reglamento que los hombres no puedan participar dentro de los comités, porque el hombre cuando entra a un comité, él quiere ser el presidente. Es ridículo. Y aparte de eso, cuando el hombre maneja los recursos del grupo, como los hombres tenemos un ego muy frágil, si los otros varones del barrio le dicen al hombre, no seas dominado por tu mujer, prestanos el dinero que vamos a ir a tomar cerveza, él lo va a hacer. Lo va a hacer porque tiene mucha dificultad en resistir la presión de grupo. Entonces, básicamente,
tenemos otros programas para hombres, pero estos comités de mujeres son exclusivamente, y tenemos más de 55.000 mujeres organizadas. Y son mujeres que han sacado a sus familias de la pobreza y se ayudan mutuamente. Es un club de mujeres guapas, realmente fantástico. ¿Lo que aprendiste en la fundación lo llevas al libro? Totalmente. El libro se trata del aprendizaje, porque nosotros comenzamos apoyando a estas chiperas, a estas yuyeras, y vimos que algunas rápidamente salían adelante y otras que se quedaban ahí. Entonces nos preguntamos por qué algunas personas se estancan, y eran por motivos ajenos a su voluntad. No era porque no eran trabajadoras, eran o porque tenían un problema de violencia doméstica, o era porque no sabían administrar su dinero, o era por un problema de sobreendeudamiento. Y una vez que ellas se enfocaron y comprendieron su problema, la solución ya tomó un año, 2 inmediata. años. Es casi inmediata. O sea, cuando una familia empieza a tomar nota de sus gastos y ve, ahí se cambia. Estaba hace poco con una familia acá en Villa Ayes, en Benjamín Aceval, que a partir de la capacitación que le dimos, descubrió que ellos, toda su plata, los fines de semana, esa familia, era una familia humilde, los fines de semana ellos comían de delivery. Compraban Coca-Cola y hamburguesa. Una vez que ellos llegaron a ver el dineral que gastaban, dijo la señora, a mi familia le gustan las hamburguesas, pero yo voy a preparar las hamburguesas. Con ese dinero que ahorraron, en un año pudieron construir una habitación adicional y un baño moderno. ¿Con un año de ahorro? Con un año de ahorro. Entonces, no sabían que necesitaban un baño hasta que hicieron su propio semáforo. No sabían que necesitaban un dormitorio separado para adultos y niños, y no sabían sus gastos. Entonces, a partir de la educación, pero no solamente una educación para aprender los listados de memoria, no, tomar conciencia, saber lo que está pasando. Ahí entonces la familia puede reaccionar. Y estamos viendo eso con personas de clase media, con personas de clase humilde, pero también estamos trabajando con indígenas. Y las mujeres indígenas tienen exactamente el mismo problema. Es otra población olvidada. Claro, es una población olvidada, y nosotros justamente ayer de tarde estuve con todos los dirigentes indígenas acá del Bajo Chaco, y les estábamos hablando, vamos a preservar la cultura indígena, pero vamos a eliminar la pobreza indígena. Claro. La pobreza indígena no hace a su cultura, no hace a su esencia. Nosotros necesitamos indígenas de clase media en el Paraguay, que manden a sus chicos a un colegio normal, y que puedan ir al IPS, y que puedan... Y ahí tenemos que trabajar con el gobierno, porque hay muchas contradicciones perversas en los programas del gobierno, porque el gobierno a veces trata de supuestamente ayudar a los pobres, pero básicamente les condena a la pobreza, porque el programa de transferencias monetarias condicionadas, que se llama Tecoporá, te ayuda, entre comillas, si sos pobre. Pero si llegás a ahorrar ese dinero y compras una vaca, te corta. Salís de ese programa. Si haces un baño, te corta. Sí. Si tenés ahorros familiares, o sea que el gobierno le está enseñando a la gente a ser deshonesta y a mentir para continuar su programa. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un programa de Tecoporá donde además de apoyarle, se le reembolse a la gente. Vos haces tu baño y te reembolso el water. Entonces hay como un incentivo positivo para salir adelante. Lograr ese objetivo. Lamentablemente, Martín, se me acabó el tiempo hace rato, pero me gustaría volver a hablar con vos, porque veo que discrepás bastante con las políticas de este gobierno. No, de todos los gobiernos, porque el gobierno está en el viejazo. Pero estuviste involucrado en un gobierno. Y justamente comenzamos a hacer unas reformas que después, cuando vino Cartes, eliminó todo, porque nosotros ya instalamos esto en el año 2012, cuando hicimos el proyecto Curuguatí y el programa para la eliminación de la pobreza extrema en el Paraguay. Nosotros sabemos perfectamente lo que hay que hacer para eliminar la pobreza en el Paraguay. ¿Tu libro lo podemos conseguir en el país? Está en la librería Lector y en la librería Books.
¿Te puedo comprometer para que vuelvas Con mucho al gusto, programa? con mucho gusto. Sí, me gustaría hablar un poco sobre las políticas, cómo lograr esos cambios y también hablar de, eso, de otras ONG que acaban de saltar muchas cosas y si podemos hablar sobre esto. Con mucho gusto. Entonces, para la ayuda, que pensábamos que muchos no tenían ayuda y la tienen, y hay otras organizaciones que no la tienen. Muchas Así gracias. que te agradezco todos los minutos. El libro ya está a la venta para que podamos saber un poco más. Y antes de el semáforo, ¿podemos nosotros también? Hay una página web. Buenísimo. Hay una página web, el semáforo, y ahí la gente puede averiguar. ¿Cómo es la página? ¿Cómo? ¿Cómo es la página? El semáforo de pobreza. Poner El eso. semáforo de pobreza, ver eso y también ver un poco en qué somos pobres. Así porque y en todos qué no pobres. somos. Y en qué porque no somos. tenemos que Sí. reducir a la gente a lo que no tiene, sino Potenciar construir. lo que tenemos. Exactamente. Volvés. Ya está. Gracias. Gracias, Martín. Nos vamos a un corte. Devolvemos.